Creepypasta. El devorado de dioses. El sol del desierto egipcio brillaba implacable sobre las vastas arenas, mientras el templo de Ramsés II se erguía como un coloso de piedra. Los ecos del murmullo del pueblo llenaban el aire, pero la atmósfera palpitaba con una sensación de inquietud. Algo estaba por cambiar, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Moisés avanzó con paso firme hacia el palacio, su bastón tallado bajo el brazo. Su rostro, surcado por años de reflexión, reflejaba el peso de la misión que lo había traído a Egipto. Frente al trono, Ramsés lo observaba desde lo alto, envuelto en la majestad de su poder. Moisés, dijo el faraón, su voz resonando como el eco de un pasado compartido. Has regresado. Finalmente has regresado, querido hermanito. Moisés inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, pero su mirada se mantuvo desafiante. Con voz suave y firme habló hacia su antiguo hermano Ramsés. He regresado porque el Dios de nuestros ancestros me ha enviado. Él exige que liberes a su pueblo. Los esclavos deben ser libres, por eso yo he sido enviado por el Dios verdadero, hermano. Ramsés se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión oscura, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, la lucha interna que no quería enfrentar. ¿Liberar a los esclavos?, murmuró el faraón, como si esas palabras rasgaran las raíces mismas de su poder. ¿Por qué debería escuchar tus palabras, Moisés? ¿Qué tiene tu Dios que no tengan los dioses de Egipto? Porque que yo sepa, muchos pueblos tienen dioses. ¿Qué hace diferente a tu Dios a comparación del panteón egipcio? ¿Acaso ese Dios protege el inframundo y guía a los muertos como Anubis? ¿Acaso tu Dios mueve el sol cada noche y lucha contra la serpiente del caos como el Dios todopoderoso Ra? Moisés, con una tristeza contenida, alzó su bastón. Aunque Moisés conocía a cada Dios que mencionaba su hermano, él mismo no quería esto. Pensaba en lo profundo de su ser que su hermano, con diálogos y una conversación seria más sensato. Con voz firme habló mientras sujetaba con firmeza su bastón de madera. Hermano mío, te lo suplico, no desafíes al Dios verdadero. Escucha su palabra y libéranos. Ramsés se levantó de su trono con decisión, mientras con un chasquido de dedos llamó a unos hechiceros, mientras Ramsés con voz fuerte y estridente que generó un eco por todo ese lugar. Los dioses de Egipto son los que sustentan esta tierra, los que alimentan sus aguas y protegen sus cielos. ¿Qué puede hacer un dios extranjero frente al poder de Ra, de Horus, de Isis y Osiris? No me obligues a demostrarte que estás equivocado, Moisés. Ríndete y deja esta locura. Los esclavos son esclavos porque nacieron esclavos y morirán como esclavos, pero tú eres de la realeza como yo. Con un gesto firme, Ramsés llamó a dos de sus hechiceros. Vestidos con túnicas bordadas con jeroglíficos, ellos avanzaron con bastones en manos, listos para probar su magia. Muestren su poder, el verdadero poder de dioses, dioses que crearon el mundo y las estrellas, no un simple dios de esclavos, ordenó el faraón. Los dos hechiceros lanzaron sus bastones al suelo, y en un instante, las varas se transformaron en dos serpientes. Pero no eran serpientes comunes. Las criaturas emergidas eran grandes, más gruesas que las típicas víboras, y las cuales se movían al ritmo de cada pensamiento de los hechiceros presentes. Moisés miró en silencio. Sin un gesto de miedo, lanzó su bastón al suelo. Lo que emergió fue más que un simple truco. De su bastón brotó una serpiente inmensa, pero esta serpiente tenía algo diferente. Sus escamas eran tan oscuras como la noche, pero su piel estaba cubierta de más de 100 ojos, todos pestañeando al mismo tiempo. Desde esos ojos saldrían fauces las cuales en un milisegundo y sin esfuerzo alguno, devorarán las almas de las serpientes al igual que devorar su carne. Los otros dos hechiceros vieron horrorizados cómo sus criaturas eran devoradas por la oscuridad de los ojos de la serpiente de Moisés. Ramsés, al ver aquello, frunció el ceño, un dolor desconocido cruzando su rostro. Estaba atónito. Después de todo, eso no era magia común, era algo divino. Con voz temblorosa Ramsés se mantenía alejado, pero habló con su voz notando el temor y horror. Al igual que los hechiceros presentes estaban aterrados. Ellos conocían la magia, pero esto era peor que cualquier magia existente. No puede ser. Hermano, ¿qué clase de poder es este? Hermano, ¿qué clase de magia es esta? Esto es solo el principio. No estamos enfrentándonos a simples fuerzas. Es el Dios de los hebreos quien nos guía, y su poder es más allá de simples dioses. Yo fui enviado por el verdadero Dios de dioses, el Dios destructor, el Dios de dioses, el uno por encima de dioses comunes. Te repito, hermano. Esto es la decisión de mi Dios.
el Dios de los hebreos, el Dios de los esclavos. Tras sus palabras los ojos de Moisés brillaban con una luz escarlata, solo su presencia hacía temblar todo el lugar al igual que las pirámides. Las tres temblarían con gran intensidad al igual que de un momento a otro levitar en el aire a más de 15 metros de alto. Ramsés y los hechiceros miraron aterrados a Moisés, incluso Ramsés mismo estaba aterrado y con un terror tan primitivo. Te repito, hermano. Liberad a mi pueblo. Estoy siendo piadoso, hermano. Con un simple golpe de su vara en el suelo, hizo que a una gran distancia el río Nilo se volviera rojo, pero era rojo sangre el río, que alimentaba toda la vida en Egipto, comenzó a cambiar. Sus aguas cristalinas se tornaron un rojo oscuro, como si el mismo río se hubiera llenado de sangre. Los pescadores gritaban al ver los cadáveres de los peces flotando en las aguas contaminadas. La tierra, testigo de las décadas de prosperidad, comenzó a temblar bajo sus pies. Pero esto no fue el único presagio. Desde el cielo, las nubes negras comenzaron a congregarse. Lo que parecía una tormenta común se transformó en algo aterrador. Gotas de sangre cayeron del cielo como si la atmósfera misma estuviera vomitando horror. La tierra tembló con violencia, haciendo que los monumentos más antiguos se resquebrajaran. Y entonces, algo mucho más oscuro surgió del cielo. Desde el cielo se abrió un desgarrón en la realidad, una grieta del tamaño de un planeta más grande que la misma Tierra. A través de esa abertura, una criatura indescriptible apareció. Era una abominación formada de tentáculos negros, viscosos, con millones de ojos que destellaban como estrellas oscuras. Su cuerpo era una masa que se retorcía en el espacio, y sus bocas, pequeñas y gigantescas, gritaban en 1000 idiomas desconocidos, pero cada ser humano del planeta que lo miraba caía en una locura absoluta sintiendo y escuchando los gritos de miles de mundos que esa cosa había atacado y devorado sus planetas. Era el antidios. La encarnación del caos puro, una entidad más allá del entendimiento humano. La sola presencia del antidios generaba una gravedad tan intensa que hacía que todo el planeta temblara con intensidad. Después de todo, con solo un movimiento de sus tentáculos había tomado la luna para así aplastarla. Entre sus tentáculos se veía como el dios lunar Khonsu usando una guadaña trataba de herir a la entidad, pero aunque el dios inmortal y con el poder absoluto para mover la luna, con cada golpe y puñetazo que daba la divinidad lunar era inútil. Aunque él se movía tan rápido como la luz y cada golpe que daba y corte en el devorador era inútil, aún con la fuerza para destruir la misma luna. Con un gran esfuerzo Khonsu usando su magia usó el poder de la gravedad sobre la entidad cósmica, la cual sin esfuerzo alguno había soportado cosas peores, aunque era la gravedad con el poder suficiente para mover la luna. Para él solo era un piquete de mosquito. El ser cósmico usando sus tentáculos atrapó al dios egipcio y fue aplastando sus huesos. ¿Qué eres? ¿No existe algo más fuerte que un dios? ¿Qué? ¿Qué eres? Yo. Soy el dios de la luna, yo soy el dios de la luz, yo puedo contar los fotones de la luz misma, yo veo los fotones que eres. ¿Por qué has atacado mi mundo? Pero no hubo respuesta, solo gritos de terror por parte de Khonsu. Por primera vez él sentía terror y dolor, mientras la entidad cósmica con sus bocas solo se ríe y se ríe. Era claro, esa cosa disfrutaba de generar dolor y más hacer caer en la locura en todo el planeta, hasta que, ante los ojos de la humanidad misma, todos vieron cómo los dioses egipcios llegaron hasta donde estaba el dios lunar, pero antes de que ella pudieran hacer algo en una velocidad superior a los dioses, Khonsu fue devorado por esas miles de bocas, absorbiendo su poder, su alma y su esencia divina. Atónitos los dioses vieron con sus ojos cómo el dios había sido borrado de la existencia misma. Con un simple movimiento la diosa de la magia egipcia protegió no solo al planeta Tierra sino a cada humano y animales. A su lado estaban los demás dioses, Anubis, Horus, Set, Isis, sino que también las mentes. Después de toda, la mera presencia de la entidad haría caer en la locura misma a hombres. Su mirada con ellos billones de ojos era suficiente para penetrar la mente de un dios común como Khonsu, el cual tenía magia de protección para proteger de ataques mentales para controlar la mente de billones de humanos. Por primera vez desde los inicios del universo, desde que fueron creados por el Dios Todopoderoso Ra. Después de todo su poder, venía del Dios absoluto, pero esta vez los dioses tenían temor. Después de todo nunca había visto algo no divino capaz de dañar a un dios y mucho menos que algo matara a un dios. Después de todo son seres inmortales que no pueden morir.
que pueden soportar un borrado existencial. Horus, el dios líder y principal de los presentes, habló con voz firme mientras miraba hacia la entidad con sus millares de ojos, con una voz estridente que hubiera hecho temblar planetas enteros. Bestia asquerosa. ¿Crees que puedes llegar a mi mundo y atacar mi reino? Yo soy Dios de dioses, creador de todo lo que existe. Yo le di el nombre y poder a cada dios. ¿Te enfrentas ante el dador de luz, Horus? Los dioses de Egipto no tardaron en reaccionar. Horus, Isis, Osiris, Anubis y cada uno de armados con sus poderes divinos. Pero apenas se acercaron al antidios, la criatura reaccionó, cada dios moviéndose más rápido que la misma luz. Cada dios tenía la velocidad para ir desde la Tierra al otro lado del universo en un mísero pestañeo. Los dioses atacaron con poderosos golpes, cada uno con el poder suficiente para destruir mundos enteros, que dejarían pequeño al planeta Tierra como una simple roca ante estos seres divinos. Cada ataque divino era inútil. Con cada uno de sus movimientos, el antidios absorbía la energía de sus atacantes. Usando sus tentáculos atrapaba sus brazos y extremidades, atrapando o quemando su piel divina. Él solo se divertía con estos seres. Set, viendo el increíble poder del ser, se movió más rápido que nunca y dio el golpe más poderoso, con la suficiente fuerza para destruir medio sistema solar, pero ante los ojos de los dioses presentes no fue nada. Osiris trató de ayudar pero fue inútil. Ambos en un nanosegundo fueron devorados. La entidad del caos mientras devoraba su poder y sus almas. Horus y Isis, junto con Anubis, miraron aterrados eso. Viendo cómo 3 dioses habían caído en solo minutos, su cuerpo partido en 2 por un tentáculo del tamaño de planetas. Isis intentó invocar tormentas, usando la magia trató de generar miles de copias de sí misma para así atacar desde todos lados al ser cósmico, pero él no se inmutaba ante esos golpes, menos ante ataques mágicos, aunque canalizó el poder y temperatura de un sol, incluso usando cadenas y demás tratando de copiar su poder, pero nada funcionaba. Sin saberlo, Isis, la diosa de la magia, se enfrentaba ante un ser que no solo no venía de su universo, era un ser externo. En un nanosegundo Isis fue devorada y consumida. Anubis, el dios de la muerte, usando el poder de las almas, trató de controlar al ser, de meterlo en un sellado donde nunca podría salir, usando todas las almas, pero fue inútil. Al igual que antes fue consumido, al igual que ser borrado. Horus, en cólera y furia después de todo ante sus ojos, su madre Isis y su padre habían caído. Usando todo su poder, voló con todas sus fuerzas, tomó y movió al ser más grande y pesado que un planeta como la Tierra. Él voló con tal velocidad que voló en solo segundos hasta el astro rey, el mismo sol donde con cada puñetazo él apagaba y encendía el sol. Su fuerza era tal que todo el sistema solar temblaba. Por primera vez el dios egipcio sabía que debía usar todo. Usando toda su energía canalizó el poder de 3 supernovas, cada una con la fuerza para devastar múltiples sistemas solares en un rango de 50 años luz. No solo usaba su poder sino todo el poder que tenía, pero sin esfuerzo. El horror cósmico tras haber absorbido la energía de los demás dioses y almas humanas era más fuerte que cuando llegó. Con poco esfuerzo, él, usando sus tentáculos negro, con un simple movimiento arrojó a Horus de vuelta a la misma tierra. Él cayó y sus poderes y alma misma fue absorbida por la entidad cósmica, el cual tras devorar a todos los dioses se ríe con sus miles bocas, generando terremotos por todo el sistema solar. Los dioses, aterrorizados, lucharon con desesperación. Pero no importaba el poder que desataran. El antidios solo se reía, y en cuestión de segundos, sus heridas desaparecían. Era inmortal e imparable. Cada vez que devoraba un alma se hacía más y más fuerte. Ramsés miraba desde las ruinas de su reino, mientras su corazón se llenaba de un miedo que nunca había experimentado. Habló con voz temblorosa y aterrado. Él mismo estaba en shock al ver a sus dioses caer. Este es el fin. Esto es el final, murmuró con voz quebrada. Era entonces cuando la luz del sol, intensa y pura, brilló en lo alto del cielo. Desde su barca solar, Ra descendió, su forma radiante como el resplandor de 1000 estrellas condensadas en un solo ser. Su presencia era suficiente para disipar las sombras y quemar las criaturas malignas del antidios. Ra enfrentó al monstruo con su espada solar, pero el antidios no retrocedió. Los ataques del dios del sol eran lo único que podía herir a la criatura, pero aún así el antidios se regeneraba con cada golpe, aunque Ra atacaba con fuertes ataques con la temperatura de unas supernovas. Y atacar con golpes capaces de destruir múltiples sistemas solares. Pero esa cosa solo se ríe y se ríe mientras usando sus tentáculos quema la misma piel divina del ser. Ra,
con sus últimos vestigios de poder, atacó una vez más, pero esta vez el antidios respondió con una explosión que sacudió los cielos. Ra, aún usando toda la magia y poder divino, usando la energía de todas las estrellas, golpeó con la fuerza para pulverizar todo en un rango de 80 años luz. Pero al igual que antes, el devorado lo superó, soportó ese impacto y usando sus fauces le robó su poder y se hizo más fuerte que nunca. Ahora era más fuerte que los dioses mismos. Poco a poco la luz de Ra parpadeó. Su forma se desvaneció como si las estrellas mismas se fundieran en un solo punto de oscuridad. Después de todo, el dios, aunque podía resistir un borrado existencial, fue borrado de la existencia por las fauces del ser del caos, el cual se ríe y se ríe con sus miles de bocas. El antidios había ganado. El horror cósmico mientras usando su poder mental, se metió en la mente de todo ser humano, animal en este planeta, haciendo caer en la locura absoluta y en un sueño eterno. Mientras él usando sus fauces devoraba las almas de dioses menores y hombres. Cuando la batalla terminó, la tierra estaba cubierta en silencio. Solo el eco de los gritos del pueblo resonaba en la distancia. Ramsés se arrodilló entre las ruinas, lágrimas pesadas brotando de sus ojos. Moisés, con el corazón roto, se acercó a su hermano. Se miraron por un largo momento, y luego, sin decir palabra, se abrazaron. Hermano, nunca quise que esto ocurriera, dijo Moisés, su voz quebrada por el dolor. Ambos se miraron fijamente por última vez. Ni yo, Moisés. Ni yo, hermano. Respondió Ramsés, su voz apagada. Ambos sabían que su amor fraternal nunca sería suficiente para detener el destino que los había separado. Ahora el pueblo de Moisés era libre, sí, pero al costo de que todo su universo será dominado y conquistado por el antidios, el devorador de almas y destructor de mundos. Sin saberlo, este ser de más allá del universo no era el primer universo que atacaba, tampoco el último. Tras acabar con todos los dioses del panteón egipcio y devorar cada alma humana, él voló y voló recorriendo sistemas solares, galaxias y todo el universo en nanosegundos para así ir a otro universo, uno donde existe un ser divino el cual enfrentó y igualó en poder a los dioses sombra. El devorador ya había atacado otros universos